Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de esta semana. Quiero recordarle que durante este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que se titula Peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y en esta semana que ya comenzamos, empezamos a estudiar este tema también que es muy interesante y se titula Apostasía en el Jordán. Y estoy muy seguro que usted ya comenzó a aprender su texto, pero vamos a recordarlo una vez más. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 12. Y ahí nos dice de la siguiente manera: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que nos arrodillemos juntos para tener una oración para con Dios. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrarnos una vez más para poder estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición, queremos que nos acompañe en esta hora y que al estudiar su palabra podamos comprender las lecciones para nuestro tiempo. Guárdenos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, y nuestro estudio para el día de hoy lleva por título Bendiciones y promesas proféticas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué bendiciones inspiró Dios a Balaam para que pronunciara sobre Israel? Muy bien, recuerden que Balaam quería maldecir, pero Dios le inspiró de una forma totalmente distinta. Pero le inspiró a Balaam bendiciones en lugar de maldiciones. ¿Cuáles fueron esas bendiciones? Vamos a analizar eso en la palabra de Dios. Vamos a ir allá y leamos qué es lo que nos dice en Números capítulo 23, verso 7 hasta el verso número 10. Veamos lo que nos dice. Y esta es la primera bendición. Muy bien. Entonces Balaam pronunció esta profecía: de Aram, de los montes del oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, maldíceme a Jacob, ven, denuncia a Israel. ¿Por qué maldeciré al que Dios no maldijo? ¿Por qué denunciaré a quien el Eterno no denunció? De la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Un pueblo que habita aparte, que no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo de la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo. Muy bien. Entonces, esta fue la primera bendición que se dio. Se pretendía que fuera una maldición, pero realmente terminó siendo una bendición. Muy bien. Y la bendición era: ¿por qué voy a maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Quién podrá contra Israel? ¿Se da cuenta? Dios tornó aquello que pensaban que sería una maldición en una bendición, pero no fue la última. Quiero que me acompañen una vez más a leer en la palabra de Dios este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Números, capítulo 23. Y ahora vamos a leer el verso 18 hasta el verso 24. Y nos dice así: entonces Balaam pronunció esta profecía: Balac, levántate y oye, escucha más palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta. Tú, hijo de hombre, para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Yo recibí bendición. Él bendijo, no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Eterno, su Dios, está con él, y júbilo del rey en él. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de
búfalo. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación, contra Israel. Ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. El pueblo se levantará como leona, como león se erguirá. No se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Muy bien, esta fue la segunda bendición. Dios había hecho una promesa para Israel y Dios estaba ahora dispuesto a cumplir esa promesa, porque Dios no es hombre, Él no se arrepiente de lo que prometió. Muy bien, pero hay una cosa interesante aquí. Es una cosa muy, muy interesante. Explica que no hay iniquidad en Él, no hay maldad en Él. Muy bien, y no va a descansar hasta que la presa sea destruida. Esto estaba hablando en contra de lo que iba a pasar con estas naciones. Sin embargo, no fue la última bendición ni la última profecía. Vayamos una vez más en la palabra de Dios y leamos el texto que se encuentra en el libro de Números, capítulo 24, y ahí vamos a leer el verso 5 hasta el verso 9. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Eterno, como cedros junto a las aguas. Desborda el agua de sus baldes, abunda el agua en sus sembrados. Más poderoso que Agag será, y su reino será ensalzado. Dios lo sacó de Egipto, tiene la fuerza del búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, las atravesará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Muy bien, así que Balaam iba a pronunciar otra vez más, pero esta es la tercera ocasión, y en lugar de sacar una maldición, trajo una bendición. Pero encima de todo esto, le está anunciando al rey lo que iba a acontecer en el futuro. Y ahora se complica todo porque Dios le estaba mostrando que no lo molestara, Dios estaba mostrando lo que iba a acontecer con esas naciones, y dijo, todos los que te bendigan van a ser benditos, y los que te maldigan serán malditos también. Y aquí el rey se había empeñado en maldecir al pueblo de Israel. Muy bien, pero esto no iba a acontecer, pues Dios había prometido que los entregaría en sus manos. Y ya estaba hablando estas cosas Balaam. Muy bien. Así que con esto en mente vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Leamos cómo nos dice. ¿Qué profecía pronunció entonces Balaam sobre Israel y el Mesías venidero? Ahora vamos a ver alguna cosa más. Vamos a introducirnos a un poquito más allá de lo que hemos leído aquí. Ya vimos las bendiciones sobre Israel, pero ahora vamos a ver sobre Israel y sobre el Mesías que habría de venir. Leamos lo que está escrito en el libro de Números, capítulo 24, verso 15 al verso 17, y nos dice así. Entonces Balaam pronunció esta profecía. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos del Eterno, al que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Todopoderoso, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Muy bien, entonces aquí nos habla específicamente de que se levantará la estrella de Jacob. Y al levantarse la estrella de Jacob está anunciando acerca de el Mesías que habría de venir. Muy bien, y iba a destruir también a Moab, iba a pasar un juicio sobre esta nación. ¿Se da cuenta? Entonces cuando vemos a Balaam, él está hablando las cosas que van a venir, pero no está hablando mal de Israel, porque Dios no le permitía hablar mal de Israel. Cada vez que él quería pronunciar una cosa mala, entonces Dios le inspiraba para hablar una cosa correcta. ¿Se da cuenta? Ahora,
vamos a ir un poquito más allá y vamos a tratar de entender lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto. Leamos qué es lo que nos dice. Esto está en el Cierto de las Gentes en la página 41 y dice así: la luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Muy bien, esto es, aquellos sabios de Oriente estaban mirando las estrellas y veían lo que estaba aconteciendo. Muy bien, aun que ellos y otras personas no conocían acerca de Dios completamente como el pueblo de Israel, ellos estaban cuidando lo que estaba pasando en las estrellas, pues aún este universo muestra la gloria del Creador. Pero vayamos a leer este párrafo en la pluma inspirada que se encuentra en Desde todas las Gentes, página 41. Mire cómo nos dice: buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos que, aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento, el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. ¿Nos damos cuenta? Entonces aquí vemos qué es lo que pasó cuando se predijo y cómo vino en el cumplimiento más adelante con la venida del Mesías. Y estos sabios de Oriente pudieron identificar esa estrella y pudieron darse cuenta que el Mesías estaba pronto a venir. Pero este profeta de Balaam, con el tiempo se corrompió, sin embargo profetizó que el Mesías vendría y profetizó que finalmente Israel sería una nación que estaría establecida. Muy bien, pero ahora sabemos cómo esta profecía vino a cumplirse con el nacimiento de Jesús. Muy bien, así que entonces vamos a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme. ¿Qué profetizó Balaam sobre el destino de las naciones que entonces habitaban en la tierra prometida? Muy bien, ya se le había dicho a Moab que no podían subsistir delante de Israel, pero las naciones que estaban alrededor de esa tierra que Israel tenía que poseer, porque Dios le había prometido que se le entregaría en sus manos, ¿qué se profetizó acerca de ellas? Vamos a ir una vez más a la palabra de Dios para entender esta parte, y leamos ahí en el libro de Números, capítulo 24, verso 17 al verso 23. Lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Edom será tomada también Seir por sus enemigos. E Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador. Destruirá de la ciudad lo que quede. Mirando a Amelec, dijo esta profecía: Amelec primero entre las naciones, pero al fin perecerá para siempre. Y viendo al Kenita, pronunció esta profecía: fuerte es tu habitación, Caín, en la peña está tu nido. El Kenita será destruido cuando Asiria te lleve cautivo. Todavía pronunció esta profecía: ay, ¿quién vivirá cuando Dios haga estas cosas? La palabra de Dios nos muestra qué es lo que Balaam habló sobre estas situaciones y qué profecías dio. Todas estas naciones que estaban allí en la tierra prometida, Dios le mostró cuál sería el fin. Y estas profecías fueron habladas una y otra vez, y por eso las naciones tenían miedo de Israel, porque este profeta Balaam, que se corrompió con el pasar del tiempo, pero que habló de parte de Dios, estaba diciendo el porvenir y el futuro de estas naciones. Muy bien, pero vamos a ahondar un poquito más, vamos a la pluma inspirada para entender un poquito más este asunto. Leamos lo que nos dice aquí. Esto está en el comentario bíblico adventista, en el tomo 4, en la página 1166, y nos dice así:
Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Les envía luz y evidencias que las salvaría si las recibieran. Pero si las rechazan, como los judíos rechazaron la luz, pronto caerá sobre ellas la indignación y el castigo. Esto es, estas naciones que estaban en la tierra de Canaán habían llegado al límite de la maldad. Y Dios les había permitido a estas naciones subsistir hasta ese momento para que estas naciones cambiaran su proceder. Pero al no querer, bueno, el tiempo se les había agotado. Muy bien, pero el párrafo no concluye allí. Veamos la siguiente parte. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo. Mire cómo nos dice. Si los hombres rehúsan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz, cosecharán los resultados de su elección. Muy bien, así que con las naciones pasa eso, con los seres humanos ocurre exactamente lo mismo. Dios nos invita, Dios nos da luz, Dios nos redarguye, Dios nos llama, pero si decidimos no hacer caso, entonces tendremos que cargar con las consecuencias de cualquier cosa que elijamos, sea elegir seguir a Dios, obedecer a Dios, atender su llamado, o sea no escuchar nada, y entonces tendremos que cargar con las consecuencias, así como a estas naciones les pasó. ¿Se da cuenta? Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer este siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en la página 194, y nos dice así: con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta de todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta. Muy bien, cada nación, Dios está mirando si van a retornar a Dios o si no. Dios está mirando el incremento de la maldad, de la injusticia, del desprecio de la misericordia de Dios, y su cuenta está abierta. Llega el momento en que la cuenta se va a agotar. Muy bien, pero el párrafo no concluye allí. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 194. Mire cómo dice: pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Y nosotros podemos percatarnos de estas situaciones con las naciones. Dios tiene esa cuenta y Dios les ofrece la misericordia, pero a veces las naciones no desean esa misericordia. Y cuando llega el momento, entonces comienza el ministerio de la ira de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero aún hay más. El párrafo continúa. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Leamos cómo nos dice. Al profeta Ezequiel, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Muy bien, porque hoy tenemos muchas más cosas, hoy tenemos mucho más formas de conocer a Dios, tenemos más tiempo, más medios para poder tener un conocimiento del Dios verdadero, y simplemente a veces lo estamos dejando de lado. Entonces, cuando las naciones se corrompen porque no desean escuchar la voz de Dios, simplemente hacen que su tiempo de gracia se vaya acortando y la misericordia no esté eternamente para estas naciones. ¿Se da cuenta? Es una cosa terrible. Ezequiel lo vio en visión. Pero leamos un poco más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada. Está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 194, y nos dice así: les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Idolatría, codicia, todo lo malo, el orgullo de las naciones al no reconocer a Dios, simplemente hace que su cuenta se vaya agotando mucho más rápido. Muy bien. Tristemente, a veces no lo notamos, pero ocurre con las naciones y ocurre con los individuos. Puede acabarse mi tiempo ahora. La pregunta no es si se acaba, la pregunta es si se me acaba y yo no puse atención a lo que Dios requería de mí.
y yo no hice caso a ninguno de los llamados de Dios, y yo no hice caso a ninguno de los preceptos de Dios. Entonces ahí me encuentro en una situación muy difícil, como las naciones de aquel entonces. Muy bien. Así que lo mejor y lo más seguro es atender al llamado de Dios, atender a su reprensión, atender a hacer lo que Él pide que hagamos cada uno. Muy bien. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Por hoy queremos hacer una oración para concluir nuestro estudio. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrar aquí una vez más para leer su palabra. Hemos visto la historia de lo que aconteció, hemos visto las promesas que Dios ha hecho y queremos confiar plenamente en que Dios continuará trabajando en cada uno. Ahora sabemos también que tenemos un tiempo contado, tanto los individuos como las naciones. Queremos pedir que nos ayude para que podamos aprovechar esa cuenta que se tiene de la mejor manera, de tal forma que cuando se agote ese tiempo nos encontremos fieles a Dios en ese momento, así como cada individuo que nos ve y que nos escucha. Bendíganos ahora, ayúdenos a hacer las mejores decisiones y a vivir para agradar a Dios. Pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.